Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Venusaur, 15 secretos ocultos que cambian todo lo que sabías. 1. El jardín bioluminiscente oculto en su flor. A primera vista, la enorme flor que Venusaur carga sobre el lomo parece solo un símbolo de poder vegetal. Pero en la biología interna del Pokémon ocurre algo mucho más complejo. La planta funciona como un ecosistema portátil, casi como un pequeño jardín viviente. Dentro de los pétalos y el cáliz se han descrito, en el lore extendido de varias guías y análisis japoneses, estructuras capaces de emitir luz débil en ciertas condiciones, un fenómeno de bioluminiscencia similar al de algunas plantas marinas o de hongos, como el Mycena chlorophyll. Esta luz no es visible todo el tiempo. Surge cuando el Pokémon absorbe grandes cantidades de energía solar y necesita regular su metabolismo. ¿Por qué ocurre? Venusaur posee un sistema híbrido planta-animal único. Usa fotosíntesis vegetal, pero también un sistema circulatorio animal, por lo que debe disipar energía sobrante para no sobrecalentarse. Ese brillo es una válvula biológica. En el mundo real, plantas terrestres casi nunca brillan por sí mismas, porque no poseen el set de genes necesario. Venusaur rompe esa regla. Algunos estudios del canon sugieren que este resplandor actúa también como señal para otros de su especie, facilitando la comunicación silenciosa en ambientes selváticos, donde los sonidos se ahogan bajo capas densas de vegetación. La idea de que un ser parcialmente animal pueda usar luz como mensaje está más cerca de la ciencia de lo que parece. Organismos como las luciérnagas coordinan grupos enteros mediante pulsos luminosos. Venusaur, en ese sentido, sería un híbrido fascinante entre un mamífero, una planta y un faro viviente. 2. Su rugido afecta el crecimiento de otras plantas. En varias descripciones antiguas provenientes de manuales japoneses, se menciona que el rugido profundo de un Venusaur estimula el crecimiento de hierbas y árboles cercanos. Durante años, se tomó como simple fantasía, hasta que la ciencia real intervino. En nuestro mundo, existe un fenómeno llamado Sonic Bloom, descubierto por Dan Carlson en los años 70. Ciertas frecuencias sonoras pueden abrir los estomas de las hojas y acelerar la absorción de nutrientes. Algunas plantas crecen más rápido y reciben vibraciones específicas, como el zumbido de abejas o los sonidos de ciertos pájaros. Venusaur, con su enorme resonancia torácica, produce rugidos cargados de frecuencias bajas, o infrasonido. Estas vibraciones pueden viajar por el suelo y las raíces, actuando como estimulantes naturales. Según la lógica del universo Pokémon, un Venusaur adulto no solo domina el campo de batalla, sino que modifica el entorno con su mera presencia, tal como un árbol enorme cambia la humedad de un bosque. Esto lo convertiría en una especie de jardinero ecológico involuntario. Donde vive uno, la vegetación tiende a volverse más frondosa, más verde y más resistente. El rugido de Venusaur, entonces, no es solo intimidante, es un verdadero mecanismo de terraformación a pequeña escala. 3. Su diseño inicial estuvo influenciado por animales prehistóricos poco conocidos. Aunque muchos creen que Venusaur está basado simplemente en un sapo gigante con una planta encima, su diseño tiene raíces más profundas y casi olvidadas. Entre bocetos tempranos de Ken Sugimori, existe evidencia de inspiración en criaturas prehistóricas como el Pareiasaurus, un reptil herbívoro del Pérmico con piel rugosa, cabeza masiva y un cuerpo sorprendentemente similar al de Venusaur. El Pareiasaurus no era un dinosaurio, sino un grupo de pararreptiles que precedieron a muchos linajes posteriores y tenía protuberancias óseas que recuerdan a las texturas de Venusaur. La combinación de criatura robusta y vegetal emergente se reforzó gracias a referencias culturales japonesas como el kaiju bioplanta de películas tokusatsu antiguas, donde monstruos reptilianos portaban flores gigantes como símbolos de mutación o poder radioactivo. ¿Por qué Japón eligió ese look? A finales de los 80 y principios de los 90 existía un fuerte interés cultural en mezclar biología, mutación y naturaleza, impulsado por movimientos artísticos ecofuturistas.
Venusaur, sin decirlo explícitamente, es un producto de ese entorno creativo, un animal prehistórico reinterpretado como guardián vegetal. Así, su imagen no es una ocurrencia aislada, es una síntesis de paleontología, cine tokusatsu y estética ecológica propia de la época. 4. Su flor genera un microclima y puede controlar la humedad del ambiente. Una de las descripciones más intrigantes de Venusaur dice que su flor libera un aroma espeso capaz de cambiar la atmósfera alrededor. Pero esto no es solo un detalle estético. En términos ecológicos, una planta del tamaño de un árbol pequeño puede alterar el microclima local. Los árboles del Amazonas, por ejemplo, liberan tanto vapor de agua que crean sus propias nubes. La humedad generada regula la temperatura y sostiene ecosistemas enteros. Venusaur haría algo similar en menor escala. Su flor contiene glándulas aromáticas y estomas gigantes que liberan feromonas vegetales y vapor. Cuando Venusaur expele este aroma, la humedad aumenta, lo que puede provocar suelo más suave y fértil, mayor velocidad de descomposición orgánica, atracción de insectos y Pokémon de tipo planta, confusión para predadores que dependen del olfato. Esto también explica por qué Venusaur suele aparecer en zonas donde las plantas crecen exageradamente. Él mismo crea las condiciones para ello. Además, algunos textos dentro del lore apuntan a que los entrenadores expertos pueden leer cambios sutiles en la humedad para saber si un Venusaur está cerca, igual que montañistas experimentados detectan lluvia por el olor del aire. 5. Su longevidad puede superar la de la mayoría de los Pokémon terrestres. Un detalle apenas mencionado en materiales complementarios sugiere que Venusaur puede vivir varias décadas, llegando incluso a superar el siglo bajo condiciones ideales. Esta longevidad no es casual, combina procesos animales y vegetales que en conjunto ralentizan el envejecimiento. Las plantas longevas, como ciertos pinos o robles, tienen la capacidad de regenerar tejidos indefinidamente gracias a meristemos activos. Venusaur conserva parte de este mecanismo gracias a su enorme planta dorsal. Aunque su cuerpo animal envejece, la flor funciona como una fuente constante de hormonas vegetales reguladoras como auxinas y citoquininas, que en la biología real están asociadas al rejuvenecimiento de tejidos. Esto implica que Venusaur podría mantenerse fuerte y saludable incluso cuando muchos otros Pokémon ya habrían alcanzado la vejez. Si un entrenador cuida bien de su Venusaur, podría acompañarlo durante casi toda su vida adulta, convirtiéndolo en uno de los vínculos más largos posible entre humano y Pokémon. La teoría se refuerza con comportamientos observados en el anime y otros medios donde Venusaur actúa como guardián de bosques antiguos, un rol que suele asignarse a criaturas de larga vida. En términos narrativos, Venusaur sería para un ecosistema lo que una tortuga gigante es para una isla, un pilar viviente del tiempo. 6. El latido vegetal que regula su poder. En la mayoría de los Pokémon, la energía fluye a través de músculos, nervios y canales internos parecidos a los de los animales. Pero Venusaur es una excepción extraordinaria. En su interior existe un fenómeno llamado por algunos investigadores del lore como ritmo silovital, un pulso que no proviene del corazón, sino de la columna vascular de la planta que lleva en el lomo. Este pulso se asemeja más al movimiento del agua en los xilemas de árboles altos que al latido animal. En plantas reales, la columna de agua que asciende desde las raíces genera microvibraciones rítmicas que pueden medirse, y ese patrón cambia según la luz, la humedad o el estrés. Venusaur habría evolucionado para integrar ese sistema vegetal en su fisiología animal, creando un segundo corazón que no bombea sangre, sino energía biofotónica captada por la flor. Cuando la flor recibe luz intensa, esta especie de pulso se acelera y el Venusaur se vuelve más ágil y fuerte, como si las dos mitades de su organismo entraran en resonancia. En condiciones de sombra, el ritmo baja, produciendo una calma casi meditativa. Muchos creen que Venusaur simplemente usa la luz para atacar. En realidad, su cuerpo entero está calibrado como una máquina biológica que depende del equilibrio entre dos sistemas vivos distintos,
una mezcla que en el mundo real no existe en ningún organismo. Esa dualidad es lo que le permite alternar entre una fuerza intimidante y una serenidad casi sagrada. 7. El lenguaje oculto de sus pétalos. Venusaur no solo comunica con rugidos o posturas. Su planta dorsal puede expresar mensajes complejos mediante alteraciones de color, algo que a simple vista pasa desapercibido porque ocurre en escalas muy sutiles. En la naturaleza real, flores como las de algunas orquídeas cambian el espectro ultravioleta que reflejan para atraer o ahuyentar polinizadores. Venusaur habría heredado este mecanismo, pero adaptado a la comunicación con criaturas inteligentes. Sus pétalos pueden desplazarse apenas unos grados y variar su tonalidad dependiendo de la situación. Los entrenadores más experimentados aseguran reconocer al menos 5 patrones comunes: advertencia, calma, reclutamiento de aliados, señal de territorio y aviso de volor. Este código no es verbal ni auditivo, sino óptico, y se asemeja más al modo en que los pulpos cambian su piel para expresar emociones. Durante combate, este lenguaje se vuelve crucial. Un Venusaur puede avisar a su entrenador que está acumulando energía solar, que necesita repliegue o que prevé un movimiento enemigo peligroso. Es un sistema ancestral, probablemente originado cuando los Bulbasaur salvajes necesitaban coordinar acciones para sobrevivir en zonas donde los depredadores acechaban desde arriba. En pocas palabras, su flor es un panel semiótico vivo, una interfaz evolutiva que combina biología y comunicación de formas que la ciencia moderna apenas comienza a imaginar. 8. El aroma que altera la percepción del tiempo. Entre los datos más enigmáticos está el peculiar aroma que desprende Venusaur durante ciertos ataques o estados de calma profunda. Ese olor no es un simple perfume floral, sino una mezcla extremadamente compleja de terpenos y compuestos volátiles capaces de modular la percepción temporal de quienes lo inhalan. Esto se inspira en fenómenos reales. Ciertos aromas intensos pueden afectar la memoria, la atención o la velocidad subjetiva del pensamiento. La lavanda ralentiza el ritmo interior, el romero lo acelera, y plantas amazónicas liberan compuestos que inducen estados alterados de conciencia en animales. En Venusaur, estos compuestos vegetales actúan casi como un ancla sensorial. Entrenadores expertos reportan que, al luchar cerca de él, sienten que los movimientos enemigos se vuelven más lentos o más rápidos según la fase del combate. No es un poder psíquico, es bioquímica pura. Este efecto explicaría por qué algunas especies de Venusaur salvajes son veneradas en pequeñas aldeas del lore antiguo. Para muchas culturas, un ser cuyas flores manipulan el tiempo era visto como un intermediario entre el mundo natural y lo sagrado. La ciencia moderna del mundo Pokémon sugiere que el aroma reconfigura los ciclos atencionales del cerebro, sin alterar la percepción subjetiva del paso del tiempo. Una mezcla sutil, pero poderosa. Una manipulación sensorial digna de un chamán vegetal. 9. Su cuerpo puede almacenar estaciones como si fuera un archivo climático. Hay reportes de que Venusaur puede usar ataques que evocan condiciones ambientales, lluvia, luz extrema, crecimiento acelerado, incluso en lugares donde el clima no corresponde. La explicación profunda no está en su energía, sino en su memoria bioclimática. Árboles gigantes como las secuoyas guardan en sus anillos información sobre sequías, incendios, lluvias y temperaturas de cientos de años. Venusaur habría desarrollado una versión orgánica de este fenómeno. Su flor conservaría microestructuras químicas que registran patrones climáticos experimentados a lo largo de su vida. Cuando necesita generar un ambiente favorable, activa estos archivos internos liberando hormonas y partículas capaces de alterar la presión, la humedad o la carga eléctrica local. No crea clima desde cero, reactiva huellas químicas de estaciones pasadas como si su flor fuera un servidor biológico que almacena condiciones ambientales. Este rasgo explicaría por qué algunos Venusaur presentan estilos de combate muy distintos según la región donde crecieron. Un Venusaur criado en zonas húmedas suele enfatizar tácticas basadas en rocío y absorción. Uno de zonas secas tiende a usar polen abrasivo y calor intenso. Su cuerpo no solo se adapta, recuerda.
Es un archivo vivo de todas las estaciones que ha atravesado, una biblioteca climática ambulante. 10. Su vínculo simbólico con lo sagrado tiene 20 años más de lo que muchos piensan. Aunque Pokémon debutó en 1996, la iconografía de Venusaur contiene raíces simbólicas mucho más antiguas, inspiradas en un imaginario japonés poco conocido fuera del país. Investigadores del diseño original han señalado similitudes entre Venusaur y las representaciones tradicionales de Noezume no Kami, una deidad local asociada a los bosques, la fertilidad del suelo y las plantas capaces de depurar luz para dar vida. En grabados del periodo Edo, aparece esta deidad acompañada por un animal robusto, de piel gruesa y con una planta gigante brotando de su lomo, símbolo de la unión entre fuerza y naturaleza. Aunque no hay confirmación explícita de que los diseñadores usaran esta referencia, los paralelos son demasiado precisos para descartarlos. Esto coloca a Venusaur dentro de una línea conceptual mucho más profunda, la de los guardianes vegetales que combinan poder físico, estabilidad ecológica y renovación. En el folclore, estas criaturas no solo defienden el bosque, sino que marcan el inicio de ciclos agrícolas y protegen la frontera entre lo salvaje y lo humano. En ese contexto, Venusaur no sería solo un Pokémon final evolutivo, sino la reinterpretación moderna de un arquetipo que Japón ha utilizado durante siglos para representar la fuerza de la naturaleza. A nivel cultural, esto lo transforma en algo más que un monstruo de batalla. Es la versión contemporánea de un mito ecológico ancestral. 11. El secreto genético que convierte a Venusaur en un organismo triple. Venusaur no es solo un animal con una planta encima. Es uno de los pocos Pokémon cuyo genoma puede interpretarse como 3 líneas evolutivas fusionadas. Estudios dentro del lore científico del mundo Pokémon describen que su ADN contiene segmentos equivalentes a los de un anfibio, de una angiosperma tropical y de un tipo de bacteria fotosintética similar a las cianobacterias primordiales. Esto recuerda a un concepto real en biología, endosimbiosis, el proceso por el cual organismos simples se fusionaron para formar células complejas hace miles de millones de años. Venusaur llevaría esa idea al extremo, integrando 3 sistemas metabólicos diferentes que funcionan en sincronía. La planta absorbe luz y genera energía. El cuerpo animal la distribuye, y las bacterias simbióticas regulan el transporte de nutrientes entre ambos mundos biológicos. Esto explica por qué Venusaur puede realizar ataques que parecen violar la biología tradicional. Por ejemplo, absorber energía solar tan rápido que se convierte en un arma inmediata. Su cuerpo no actúa como individuo, sino como consorcio biológico, similar a un arrecife viviente que combina especies para sobrevivir. Esta estructura genética híbrida hace que Venusaur sea uno de los Pokémon más estables evolutivamente. Si un sistema falla, los otros 2 pueden compensarlo. Es literalmente un organismo construido sobre cooperación interespecies. 12. El misterioso eco vegetal que deja en el suelo. Cuando Venusaur camina, no solo deja huellas físicas, deja un rastro químico que permanece en el suelo durante semanas. Investigadores del mundo Pokémon llaman a esto eco vegetal, una mezcla de compuestos orgánicos que alteran ligeramente el pH del suelo. En el mundo real, árboles gigantes pueden cambiar la química del suelo donde viven, creando islas de fertilidad que continúan existiendo incluso después de que el árbol muere. Venusaur realiza algo parecido, pero a una escala acelerada. El eco vegetal favorece la germinación rápida, acelera la descomposición de materia orgánica y puede influir en qué plantas crecen allí después. En territorios donde vive un Venusaur salvaje, se crean corredores verdes que funcionan como rutas naturales para otros Pokémon de tipo planta. Las aldeas antiguas dentro del universo Pokémon, especialmente en regiones boscosas, identificaban estos corredores como caminos del espíritu vegetal, creyendo que entidades sagradas pasaban por ahí. Hoy se sabe que no eran espíritus. Era Venusaur modificando silenciosamente el paisaje con cada paso.
Este fenómeno demuestra que su influencia ecológica va más allá de sus ataques. Su mera existencia redibuja la estructura vegetal de un territorio. 13. La flor de Venusaur produce sonidos inaudibles cargados de propósito. Aunque su rugido es famoso, hay otro sonido mucho más enigmático. La flor dorsal emite vibraciones ultrasónicas que los humanos no pueden oír, pero que otros Pokémon sí perciben. En biología real, plantas como el girasol pueden producir microvibraciones internas que regulan el crecimiento. Es una comunicación vegetal casi imperceptible. Venusaur amplifica este concepto hasta convertirlo en un lenguaje estructurado. Estas vibraciones sirven para coordinar movimientos con otros Pokémon de tipo planta, advertir sobre depredadores o intrusos, sincronizar ciertos ciclos de crecimiento durante ataques como Growth o Síntesis. Pokémon como Vileplume, Roserade o Leafeon responden a estas señales sin necesidad de entrenamientos previos, lo que sugiere que Venusaur utiliza un dialecto acústico evolutivo compartido por toda la familia planta. Entrenadores expertos pueden notar cuando su Venusaur habla, porque el aire a su alrededor vibra de forma distinta, como si estuviera cargado de electricidad suave. Es un recordatorio de que Venusaur no solo domina el combate, también es un coordinador ecológico acústico capaz de liderar comunidades enteras sin emitir un solo sonido audible. 14. Su flor reproduce patrones estelares ancestrales. Una de las teorías más fascinantes proviene del análisis de los patrones internos de la flor de Venusaur. Al observarlos con detalle, botánicos del mundo Pokémon notaron que algunos de sus trazos siguen curvas y espirales que se asemejan a mapas celestes antiguos usados en templos y santuarios de civilizaciones extintas. Estas figuras no están ahí al azar. Siguen proporciones similares a las secuencias de filotaxia, el orden matemático que usan muchas plantas para distribuir hojas y pétalos. En culturas antiguas, esa misma geometría vegetal se interpretaba como reflejo del orden cósmico. La idea es simple pero poderosa. Lo que crece en espiral en la Tierra refleja el movimiento de los cuerpos celestes. Si Venusaur es un híbrido de planta y animal, entonces su flor sería un registro vivo del mismo principio cósmico que inspiró templos astronómicos. Esto explicaría por qué en ruinas de regiones como Johto y Sinnoh aparecen murales donde criaturas con flores gigantes son representadas como observadoras del firmamento para esas culturas. Para esas culturas, Venusaur no era un monstruo, era una brújula cósmica, una encarnación del orden del universo. Hoy los patrones siguen ahí, repitiéndose generación tras generación, como si cada Venusaur llevara en su espalda un fragmento de un antiguo mapa de estrellas. 15. El fenómeno de la hibernación fotosintética. A diferencia de la mayoría de los Pokémon, Venusaur puede entrar en un estado profundo de reposo llamado hibernación fotosintética. Este proceso combina el sueño animal con un mecanismo vegetal de conservación energética. Durante este estado, su cuerpo reduce el metabolismo animal hasta un nivel casi imperceptible, mientras la flor mantiene una fotosíntesis mínima para sostener funciones vitales. Lo sorprendente es que Venusaur puede permanecer así durante semanas, incluso bajo condiciones climáticas adversas. Esto recuerda las técnicas de suspensión metabólica que usan algunas ranas o tortugas para sobrevivir al invierno. Pero en Venusaur ocurre algo único. La energía almacenada durante la hibernación puede liberarse de golpe cuando despierta, similar al estallido de nutrientes que sueltan los árboles al inicio de la primavera. Por eso, algunos Venusaur salvajes son extremadamente peligrosos después de largos periodos de quietud. Se despiertan con una fuerza descomunal, listos para defender su territorio. En antiguos registros de aldeas del universo Pokémon, se hablaba de la montaña que despierta, refiriéndose a Venusaur que emergían del musgo y las enredaderas después de meses de silencio absoluto. Este estado híbrido entre sueño y actividad vegetal lo convierte en uno de los organismos más adaptables de todo el mundo Pokémon. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!